libro de los espíritus que hemos estado llevando todo el año pasado. Nos hemos quedado en el libro 4, que son esperanzas y consuelos. Vamos a tocar el capítulo 1, que son penas, goces, desastres. Entonces, en este capítulo 1 vamos a tocar hoy día 3 puntos, los 3 primeros, que sería felicidad e infelicidad relativa, pérdida de los seres queridos, desilusiones, ingratitud, afectos contrariados. Punto 1. Felicidad e infelicidad relativas. La pregunta 920 dice, ¿puede el hombre disfrutar en la tierra de una felicidad completa? Y los espíritus dicen que no, puesto que la vida le ha sido otorgada con el carácter de prueba o de expiación, pero depende de él suavizar sus males y ser tan dichoso como sea posible en este mundo. Cuando dice que estamos acá en el planeta Tierra para pasar por pruebas o expiaciones, se refiere a eso. Es así como se experimenta acá en la Tierra. Muchas veces en base al dolor, a veces las pruebas, obviamente las pruebas vienen con dolor al mismo tiempo, y es eso a lo que venimos, ¿no? Venimos a aprender en realidad. Y ese aprendizaje por lo general es en base al dolor. ¿Por qué? Porque lastimosamente siempre como seres humanos escogemos lo fácil, ¿no? Y muchas veces lo fácil no es lo correcto. Pregunta 921. ¿Es cierto que el hombre gozará de buena suerte en la tierra cuando la humanidad se haya transformado? Pero mientras tanto, ¿podemos cada uno de nosotros asegurar de tener una felicidad relativa? Y los espíritus dicen, el hombre es casi siempre el causante de sus propios males. Cuando ponemos en práctica la ley de Dios, ahorramos muchos males y la dicha puede ser tan grande como nuestra existencia lo permita. Cuando uno comprende más del mundo espiritual, nos damos cuenta que la vida corporal es temporaria, es un tiempo corto, es como pasar un momento en un mal hospedaje. Entonces, este conocimiento espiritual nos ayuda a afrontar esos malos momentos con sabiduría. Los malos momentos que tenemos actualmente son consecuencias de no haber seguido las leyes de Dios y de haber abusado de nuestros excesos en esta o en otras vidas. Si vamos al origen de nuestras desdichas o de nuestros malos momentos, nos damos cuenta que la mayoría de ellas son consecuencias de los atajos que hemos tomado, yendo por un sendero erróneo, ignorando las consecuencias de los atajos que hemos tomado, ignorando el camino recto donde terminamos cayendo en la desgracia. Es decir, muchas veces pensamos que el camino correcto no lo tomamos porque preferimos hacer las cosas de manera fácil y agarramos un camino erróneo y equivocado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno cuando trabaja, uno necesita trabajar para tener ese sustento económico, pero fácil sería decir, puedo robar, o puedo engañar, o puedo estafar. Estamos escogiendo un camino fácil para conseguir esa solvencia económica, pero no nos damos cuenta que estamos generando karma, que estamos yendo por el camino equivocado. Entonces, el causante, como dicen los espíritus, de nuestras desgracias, definitivamente, el causante es uno mismo. Pregunta 922. La dicha terrenal es relativa a la situación de cada cual. Lo que para la felicidad de uno es suficiente, para otro es una desventura. No obstante ello, ¿existe una medida de la felicidad que sea común a todos los hombres? Y los espíritus dicen, en lo que concierne a la vida material, es poseer lo necesario.
Es decir, si nos referimos a la vida material, lo que para unos puede ser suficiente alguna cosa es, por ejemplo, para una persona el tener comida en la mesa puede ser suficiente y con eso se siente satisfecho. Pero para otra persona, sus necesidades puede ser tener un auto o tener una casa, y hasta que no tenga el auto, hasta que no tenga la casa, se siente desdichado. Entonces, en base a las necesidades que tiene, uno se siente completo en cuanto a lo material, ¿no? En cambio, para la vida moral es la conciencia limpia y la fe en el porvenir. Para la moralidad es importante tener la, como dice, la conciencia limpia. Eh, Estar tranquilos, saber que no has dañado a nadie, que no debes moralmente nada a nadie, es decir, que has sido, yo que sé, compasivo con los demás. Esas serían las necesidades entonces del ser humano. 923. Lo que para uno sería superfluo, es decir, lo que para algunos sería superfluo o superficial, no pasa a ser necesario para otros y viceversa, según su situación. Si dependiendo de los aferros materiales, los prejuicios, ambiciones y todos esos ridículos afectos que tienen como seres humanos, ejemplo, una persona que gozaba de una gran fortuna y la perdió, él mismo se considera muy desafortunado porque ya no puede seguir figurando ante una sociedad manteniendo un nivel que él cree que es alto. El ya no tener casas, autos, sirvientes, viajes, fiestas y demás cosas, una persona así cree que carece de lo necesario, porque estaba acostumbrado al dinero, estaba acostumbrado a esa sociedad alta en la que vivía. Y cuando lo pierde todo, bueno, cuando pierde eso, entonces cree que carece de necesidades. Pero siendo francos, preguntan los espíritus, ¿creen ustedes que debemos de tenerle lástima? Cuando al lado de él hay gente que muere de hambre y de frío, el que es sensato mira lo que tiene con optimismo, comprende esta prueba con humildad, se para y sigue adelante. Pregunta 924. Hay males que son independientes del modo de obrar y que hieren al más justo de los hombres. ¿No existe medio para preservarse de ello? Pregunta. Y los espíritus responden, el que los padezca debe resignarse y sufrirlos sin quejarse, si quiere progresar, pero encuentra siempre un consuelo en su conciencia, que le da la esperanza de un futuro mejor y hace lo preciso para obtenerlo. Entonces, ante las personas que son justas y viven una desgracia tal vez o un mal momento, eso es lo que dicen los espíritus. A veces bueno, esas mismas situaciones malas hay que saberlas afrontar con optimismo, con humildad y más bien con ese deseo de aprender. Y ya eso tiene eh, su mérito en el plano espiritual. Pregunta 925. ¿Por qué favorece Dios con los dones de la fortuna a ciertos hombres que no parecen haberlos merecido? Y los espíritus responden, ese es un favor a los ojos de los que no ven sino el presente. Pero sábelo bien, la fortuna es una prueba, a menudo más peligrosa que la miseria. ¿Qué quiere decir? Bueno, acá dice, ¿no? ¿Por qué Dios favorece de dones de fortuna a ciertas personas? Más antes, si recuerdan cuando estábamos tocando preguntas de más adelante del libro, decían, ¿no? Eh, Así como acá tal vez pueden haber las personas que les gusta tomar el camino fácil y tal vez por flojera o por egoísmo
toman ese camino fácil, allá en el plano espiritual también. Y también decían que hay espíritus que directamente se quieren saltar a la comodidad. Por ejemplo, decían, ¿no? Hay espíritus que no quieren pasar por la pobreza y dicen, yo quiero tener mucho dinero, quiero tener poder y ciertas cosas más. Entonces, ellos vienen con ese poder. En algunos casos lo pueden hacer con buenas intenciones, ¿no? Decir, yo quiero tener cierta fortuna para que yo pueda ayudar a los demás en mi alrededor, en la tierra, dicen, ¿no? Pero en el momento que están ahí, algunos espíritus cuando no están evolucionados o no están elevados, se pierden. En vez de tal vez ayudar al prójimo o en vez de lograr esos objetivos que se habían trazado antes de venir, se pierden y solo viven en ellos y para ellos. La riqueza que tienen solo la gastan o tal vez la malgastan solamente en ellos. Entonces no cumplen con esa misión y terminan cargándose karma para otras vidas, es decir, más bien situaciones en las que hayan dañado tal vez a terceras personas a causa de eso, eh, van a tener que saldar cuenta en otras vidas y como dice, es peligroso a veces la fortuna cuando no se sabe manejarla, ¿no? Pregunta 926. Al crear la civilización nuevas necesidades, ¿no es también la fuente de nuevas aflicciones? O sea, una civilización cuando tiene más necesidades o crea nuevas necesidades, también crea nuevas aflicciones. Y los espíritus responden, los males de este mundo aparecen de las necesidades ficticias que ustedes crean. El que sabe limitar sus deseos y mira sin envidia aquello que se encuentra por encima de sus posibilidades, se ahorra muchos desengaños en esta vida. El más rico es el que tiene menos necesidades materialmente. Envidias los goces de aquellos que parecen ser los felices en este mundo, pero ¿sabes lo que les espera? Si solo disfrutan ellos mismos de forma egoísta, tendrán sus consecuencias. Más bien tenles lástima. Dios permite en ocasiones que el ruin prospere y su felicidad no es de envidiar, porque tendrán que pagarla con lágrimas amargas. Si una persona justa es desventurada, se trata de una prueba que se le tomará en cuenta si la enfrenta con valor. Recordemos las palabras de Jesús. Bienaventurados los que lloren, porque ellos recibirán consolación. Eso es lo que hablábamos hace rato, ¿no? El tener fortuna, bueno, para tener fortuna hay que tener mucho cuidado. Pregunta 927. Lo superficial no es indispensable para la felicidad, pero no ocurre lo mismo con lo necesario. Ahora, ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que están privados de lo necesario cuando pasan por una desgracia? Y los espíritus responden, el hombre solo es verdaderamente desdichado cuando carece de lo necesario para la vida y la salud del cuerpo. Esa privación tal vez sufra por su culpa, ya sea en esta vida o tal vez en vidas anteriores. Y si es así, deberá de asumir la responsabilidad. En cambio, si es por culpa de los demás, la responsabilidad recaerá sobre el que haya causado la desgracia. Pregunta 928. Sabemos que el hombre tiene una diversidad de apetitos naturales. Dios nos señala, evidentemente, nuestra vocación en este mundo. Nuestros males serán la consecuencia de que no sigamos nuestra vocación.
Y los espíritus responden, es verdad, y con frecuencia son los padres los que, o por su orgullo o por su avaricia, desvían a sus hijos de la senda que les trazó la naturaleza, y con ese cambio de rumbo no tienen dicha, entonces serán responsables de ello. Muchas veces eso pasa, ¿no? Cuando escuchamos tal vez algún joven que dice, bueno, yo he estudiado esta carrera que no me gusta, pero lo he estudiado porque mi papá me obligó, porque mi mamá me obligó, y al final en algunos y en muchos casos no terminan ejerciéndola o les cuesta dificultad y en vez de haberles apoyado, eso los retrocede. A veces viven reclamando, ¿no? Yo no quería estudiar esta carrera, yo no soy feliz, a mí no me gusta hacer esto. Entonces, es ahí cuando a veces los papás cometemos tal vez el error de truncar a los hijos, ¿no? Queriendo que ellos cumplan tal vez cosas que nosotros queríamos. Y esas son las consecuencias, pero más serían también consecuencias para los padres, ¿no? Pregunta 928. A. De esta manera, ¿es justo que el hijo de un hombre que disfruta de buena posición se dedique a fabricar calzados, por ejemplo, si tuviera aptitudes para esa tarea? Pregunta. Y los espíritus dicen, no hay que incurrir en lo absurdo ni exagerar las cosas. La civilización tiene sus necesidades. ¿Por qué el hijo de un hombre de buena posición, como tú dices, fabricaría zapatos si puede hacer otra cosa? Bueno, por ejemplo, en vez de un mal abogado, podría ser quizás un mecánico eficiente. Uno enfrenta el desengaño cuando no sigue su vocación o ámbito intelectual. Al continuar con una carrera donde no tiene aptitudes, seguramente se tendrán varios tropiezos y sobre esto se sumará el amor propio, impidiendo encontrar una solución, buscando tal vez el suicidio como una salida a una situación que se volvió humillante para él. Una educación moral nos eleva por encima de tantos prejuicios donde el orgullo no afectará tanto en esta situación. Y eso pasa también en muchos países. Ustedes deben de saber que en la cultura asiática, por ejemplo, en Japón o en China, cuando les resulta demasiado pesado los estudios, no pueden o no tienen aptitudes tal vez para ciertas carreras, se troncan y a veces encima de eso viene eh, ese amor propio que dice, ¿no? Se sienten tal vez menos, tal vez empiezan a decir, no puedo con esto, o soy inútil, o no hago las cosas bien, o no sirvo para esto. Entonces empiezan a bajoneándose, eh, bajando ese amor propio que deberían de sentir por ellos mismos y a veces incurren en el suicidio, ¿no? Pregunta 929. Hay personas que carecen de todo recurso, aun cuando tengan abundancia a su alrededor. Solo tienen de frente a la muerte. ¿Qué partido deben tomar? ¿Tienen que dejarse morir estando frágiles? Los espíritus dicen, jamás se ha de tener la idea de dejarse morir sin hacer algo, ¿no? Siempre se encontrará un medio para proveer a la propia subsistencia, empezando por la fe y el orgullo. No se pone, y que el orgullo no se ponga en medio, ¿no? Pregunta 930. Si no fuera por los prejuicios sociales por los que nos dejamos dominar, encontraríamos siempre cualquier trabajo que pudiera ayudarnos a subsistir, denunciando nuestra posición. Pero aquellas personas que no son prejuiciosas y no cumplen con su vocación, ¿por qué les es imposible ya por una, por qué les es imposible ya por una enfermedad o por otras cosas, o ya por otras cosas, dice, ¿no? En una sociedad organizada según la ley de Cristo, nadie debe de morir por inanición. Con una organización social sabia y previsoria, el hombre solo puede carecer de lo necesario por culpa suya, pero sus propias faltas son muchas veces el resultado del medio en que se encuentra. Cuando prácticamente el hombre
el hombre de la, cuando practique el hombre la ley de Dios, tendrá un orden social basado en la justicia y solidaridad, y él mismo también será mejor. Pregunta 931. ¿Por qué en la sociedad humana las clases sufrientes son más numerosas que las clases felices? ¿Por qué se sufre más en el planeta Tierra? Y los espíritus dicen, ninguna de ellas es perfectamente feliz en realidad. Lo que creemos que es la dicha oculta a menudo punzantes penas, porque en todas partes hay sufrimiento. Y eso también pasa, ¿no? Con las personas que tienen una buena economía. Uno puede creer que son felices y que lo tienen todo, pero a veces, bueno, muchas veces ellos tampoco son felices. Eh, a ve- Tienen tal vez depresiones o se sienten solos o se sienten también engañados en algún momento y también sufren, ¿no? Sin embargo, para responder a tu pregunta, diré que las clases que dominas, denominas sufrientes son más numerosas porque la tierra es un lugar de expiación y de pruebas. Cuando el hombre la haya convertido en morada del bien y de los buenos espíritus, ya no será desgraciado, y este mundo habrá de ser para él el paraíso terrenal. Y es la vibración en la que todavía está nuestro planeta. Como dice, todavía es un planeta de expiaciones y pruebas, de sufrimientos, de aprendizajes en base al sufrimiento. Cuando la humanidad evolucione, cuando la vibración sea más elevada, es ahí cuando el planeta también va a elevarse junto con los espíritus que lo habitan, ¿no? O con los seres que lo habitan. 932. ¿Por qué en la sociedad humana los malvados suelen tener mayor influencia que los buenos? Los espíritus responden, por la debilidad de estos últimos, es decir, por la debilidad que tienen los buenos. Los ruines son intrigantes y audaces. Los buenos muchas veces son tímidos y sumisos. Cuando estos se decidan, predominarán. Cuando los buenos se decidan y dejen de ser sumisos, es decir, sean más contagiantes, o sea, sean más, yo pienso que más, que contagiar la bondad, ¿no? Cuando los buenos contagian esa bondad, digamos, van a predominar. 933. Si el hombre es con frecuencia el causante de sus sufrimientos materiales, ¿ocurre lo mismo con los padecimientos morales? Y los espíritus dicen, más todavía. Por cuanto los sufrimientos materiales son a veces independientes de la voluntad, pero el orgullo lesionado, la ambición burlada, la ansiedad y la avaricia, la envidia y los celos, en suma, todas las pasiones son torturas del alma, envidia y celos. Dichosos los que no conozcan esos dos gusanos devoradores. Con envidia y celo, o con envidias y celos, no hay calma ni reposo para el que se aqueja de esos males, convirtiéndose para él en un verdadero infierno. Y sí, moralmente, mientras una persona viva tal vez en la envidia o en los celos, todo el tiempo vive tal vez perturbado, ¿no? Sin la confianza de nadie, es decir, no confía en nadie. ¿Y qué persona tiene una vida tranquila en ese estado? Yo pienso que sí, en todo caso, vive en su propio infierno, aquí en la tierra. Bien, pasamos al punto número 2, que sería pérdida de los seres queridos. Pregunta 934. La pérdida de las personas que amamos no es uno de los sucesos que nos causa una pena legítima, dado que dicha pérdida resulta inseparable y es independiente de nuestra voluntad. Pregunta. Y los espíritus responden.
Ese motivo de congoja alcanza si el rico alcanza tanto al rico como al pobre. Se trata de una prueba o de una expiación y constituye una ley común. Pero representa un consuelo para ustedes el que puedan comunicarse con sus amigos por los medios que dispongan, hasta tanto no tengan otros más directos y más accesibles que sus sentidos. Bueno, la muerte, como dice, es un proceso de expiación, es una prueba. Ahora nos dice que, bueno, tenemos el consuelo de poder comunicarnos con ellos. ¿Y cómo nos comunicamos? Muchas veces nos comunicamos con la oración, a veces lo soñamos. Entonces, tenemos esa accesibilidad a nuestros seres queridos allá, en ese plano espiritual. Hay otros que recurren a los mediums para poder contactarlos, ¿no? Pero el contactarlos no tiene que ser con intereses sumamente o egoístamente personales, ¿no? Tal vez el contactarlos sería solamente para escucharlos o para saludarlos, para cosas así, ¿no? Sin esperar conseguir una ventaja a cambio, o peor, ¿no? Querer hacer la maldad tal vez a terceros. Entonces, hay que saber también con qué intención uno quiere contactar a sus seres queridos, ¿no? Tampoco hacerlo por el aferro que se tenga al ser fallecido. Pregunta número 935. ¿Qué pensaremos de la opinión de las personas que consideran a las comunicaciones de ultratumba como una profanación? Y, y eso pasa con muchas religiones, ¿no? Más bien, bueno, muchas religiones no piensan que, bueno, el tener contacto con los espíritus es malo, que sería profanar tal vez, o sería, bueno, es malo indagar con esto del campo espiritual, ¿no? Eh, y los espíritus responden, no puede haber en ello profanación cuando la evocación se hace con respeto y decoro. Prueba de esto es que los espíritus que tienen afecto se comunican con placer. Están dichosos porque los recuerdas y porque pueden conversar con ustedes. Profanación habría si eso se hiciera con frivolidad. Entonces, mucho tiene que ver la intención con la que uno hace el contacto con el espíritu. Una cosa es querer saludarlo y otra cosa es querer contactarse con ellos con malas intenciones. La posibilidad de entrar en comunicación con los espíritus es un muy dulce consuelo, puesto que nos provee el medio de conversar con aquellos de nuestros parientes y amigos que dejaron la tierra antes que nosotros. Mediante la evocación los traemos hasta nuestro lado y nos escuchan y responden. Si así vale decirlo, no existe ya separación entre ellos y nosotros. Nos ayudan con sus consejos, nos dan testimonio de su afecto y del contento que experimentan al comprobar que seguimos recordándolos. Para nosotros es una satisfacción que se encuentra bien, que se encuentren bien. Es una satisfacción saber que se encuentren bien. Conocer por ellos mismos los pormenores de su nueva existencia y adquirir la certeza de que de que con ellos nos reuniremos algún día. Pregunta 936. ¿De qué manera los inconsolables pesares de los seres vivientes afectan a los espíritus cuya desencarnación se llora? Y los espíritus dicen, el espíritu es sensible al recuerdo que se le guarda y a la nostalgia de aquellos seres a quienes amó, pero con dolor continuo e irrazonable lo afecta angustiosamente, porque en esa aflicción excesiva ve una falta de fe
en el futuro y de confianza en Dios, y por tanto un obstáculo al adelantamiento y tal vez a su reunión con los seres queridos. Entonces, el llorarlos en demasía es detenerlos de forma negativa, el llorarlos con aferro o de forma constante o de forma excesiva, es detenerlos de forma negativa. Les estamos comunicando erróneamente nuestra falta de fe. Visto que el espíritu desencarnado es más feliz que cuando estaba en la tierra, lamentar que haya perdido la vida es lamentar que sea dichoso. Dos amigos, bueno, eso es un ejemplo que nos dan. Dice, dos amigos se encuentran presos y han sido encerrados en un mismo calabozo. Ambos deben de obtener un día su libertad, pero uno de ellos sale de prisión antes que el otro. Sería caritativo por parte del que se queda encarcelado sentirse afligido porque su amigo haya sido liberado antes que él. Se demostraría más egoísta que afecto si quisiera que el otro continuara compartiendo su cautiverio y sus penurias por igual periodo de tiempo. Pues bien, lo mismo sucede con dos personas que se aman en la tierra. El que parte primero es el que obtiene antes su libertad y debemos felicitarlo por ello, mientras aguardamos con paciencia el instante en que nos toque a nosotros lo mismo. Dando otro ejemplo, tienes junto a ti a un amigo que se halla en una situación muy penosa de salud, puede ser su salud o convivencia. Bueno, su salud o su convivencia exige que marche a otro país, donde estará mejor desde todo punto de vista. Se ausentará de nuestro lado temporariamente, pero seguirán en contacto con él y algún día volverán a encontrarse. La separación solo será material. Se sentirán afligidos por su alejamiento cuando esto se hace por su bien. Entonces, es así, la muerte a veces de nuestros seres queridos, bueno, en realidad la muerte, como lo expresan allá en el plano espiritual, es una liberación. Allá cuando ya se sienten espíritus y ya no se sienten atrapados o bueno, encerrados o incluso hasta encapsulados, ¿no? En este cuerpo material que tenemos, allá sienten libertad y sienten felicidad cuando llegan al plano espiritual. Entonces, bueno, este periodo de vida que tenemos es relativamente corto, que en algún momento a todos nos va a tocar desencarnar y nos va a tocar encontrarnos nuevamente. Punto 3. Desilusiones, ingratitud, afectos contrariados. Pregunta 937. Las decepciones que experimentamos a causa de la ingratitud y la fragilidad de los lazos de la amistad no son también para la persona sensible una fuente de amargura. Y los espíritus responden, sí, pero nosotros dijimos que sientan lástima por los ingratos y los amigos infieles, porque serán más desgraciados que ustedes. La ingratitud es hija del egoísmo y el egoísmo ha de encontrar más tarde corazones insensibles como él mismo lo fue. Eso pasa muchas veces cuando uno ayuda, digamos, a otra persona eh, y siente que no ha sido que no le han demostrado esa gratitud. Entonces a veces uno dice, si no me supieron agradecer o no me devolvieron de la misma forma, entonces ¿por qué yo voy a ser otra vez bueno con otras personas? Prefiero no ayudar a nadie, ¿no? Y no se trata de eso. Como dicen, los que no son, con los que no son agradecidos, hay que tenerles lástima porque están sumando karma para otros momentos, ¿no? Para otras vidas, porque ellos se van a topar igual con personas ingratas como ellos tal vez lo fueron, ¿no? Como ellos lo fueron, igualmente se van a topar con personas así.
Y lo mismo también pasa entre las parejas. A veces cuando la relación no funciona, yo que sé, la pareja es, yo que sé, le miente o le engaña o no es correspondido sentimentalmente, uno se cierra, ¿no? Y dice, ya no voy a amar, o ya no quiero saber de parejas, o yo qué sé, todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales. Entonces se cierran. Tampoco se trata de eso. Piensen en todos aquellos que tuvieron más acciones buenas que ustedes y a quienes se pagó con el desagradecimiento. Por ejemplo, piensen en Jesús, que en la tierra fue escarnecido y despreciado, tratado como embaucador e impostor, y no te asombres de que te suceda lo mismo, que el bien que hagas sea tu recompensa en el mundo. La ingratitud representa una prueba para la persistencia, es realizar el bien. Se sumará el karma en otras vidas, cuando mayor haya sido el desagradecimiento. ¿No? Entonces podemos darnos cuenta, obviamente, como nos ponen el ejemplo, es Jesús. Jesús de forma desprendida, obviamente, vino acá al planeta Tierra a hablarnos lo que eran las leyes de Dios, lo que era Dios, el amor de Dios. Y si bien no ha sido o no ha sido tratado con esa gratitud que se le debía de haber tratado, bueno, lleva sus recompensas el ser bueno, ¿no? Pregunta 938. Los desengaños ocasionados por la ingratitud no existirán para endurecer nuestros corazones e insensibilizarlo. Que los espíritus responden. Esto sería un error, porque la persona sensible, como dices, es siempre feliz por el bien que realiza. Sabe que si no se acuerdan de ese bien en esta vida, lo recordarán en otra, y que el ingrato tendrá vergüenza y remordimiento. Entonces no hay que cesarse a hacer el bien. Al final, si no fueron gratos contigo, no te dieron esa gratitud, cuando uno hace el bien, eh, no tienes que cesarte. Al final es mérito tuyo también. Y uno haciendo el bien se siente feliz, se siente que hizo más. 938A. Sí, pero esa idea no impide que su corazón se sienta herido. Ahora bien, esta circunstancia no puede engendrar en ella el pensamiento de que sería más dichosa si fuera menos sensible. Y los espíritus dicen, sí, sí prefiere la felicidad del egoísta, pero se trata de una lamentable felicidad. Uno tiene que saber que los amigos ingratos que lo abandonan no son dignos de su amistad y que se ha equivocado respecto a ellos, visto lo cual no dependerá lamentar el haberlos perdido. Más adelante encontrará amigos que sepan comprenderlo mejor. Pueden lamentarse de aquellos que tienen un mal comportamiento con ustedes, porque tendrán ellos un triste arrepentimiento. La naturaleza ha puesto en el hombre la necesidad de amar y ser amado. Uno de los goces mayores que le son concedidos en la tierra es el encontrar corazones que simpatizan con el suyo. Muchos les dicen también como almas gemelas, ¿no? Pero corazones que simpatizan en realidad. Puede ser, yo qué sé, tu papá, tu abuelo, tu hermano, tu amiga, tu hijo, tu esposo, tu pareja. Personas que afinen. Se le dará de este modo la felicidad, que será reservada en el mundo de los espíritus perfectos, donde todo es amor y benevolencia. Se trata de un goce donde no es aceptado al egoísta. Bien, esos son los tres primeros puntos.
del capítulo 1. Yo pienso que hemos tomado puntos muy importantes y muy interesantes. ¿Tienen tal vez alguna duda, alguna pregunta? Bueno, yo creo que venimos aquí al planeta, bueno, encarnamos, ¿no? Y es importante encontrar la felicidad. Yo pienso que la mejor forma de aprovechar estas encarnaciones o esta encarnación es siendo felices de alguna manera, con todas y esas pruebas difíciles que a veces se nos presenta. Qué más bonito viaje tendríamos, ¿no? Si lo tomamos con ese optimismo y aprovechamos esta vida más bien. Y como dice, ser felices ayudando, ayudando y comprendiéndonos y vivir tranquilamente. Pienso que ese es uno de los objetivos más importantes, ¿no? Por el cual estamos también acá. Sí, es cierto, Vilma. Como tú dices, hay que aprovechar esta encarnación porque no es fácil volver para resarcir todos nuestros errores. Tomarlo como aprendizaje siempre, cada prueba que tenemos, ¿no? Fortalecer nuestro espíritu para continuar y mejorarnos y de alguna manera poder llegar a tener esa transformación en nuestro ser. Muchas gracias, Vilma. Gracias, Irma. Gracias bueno, si no tienen alguna otra duda más o algún aporte tal vez, vamos a hacer la oración de cierre. Primeramente agradeciendo a todos los que están presentes, eh, agradecer a todo el plano espiritual que nos acompaña, eh, pedir, ¿no? Que de alguna forma todos bueno, cada uno de nosotros que estamos estudiando esto, que es la doctrina espírita, bueno, sepamos aprovecharla de la mejor forma posible, encontremos esa tranquilidad, esa paz, esa felicidad que, que yo pienso que muchos anhelamos, ¿no? Sentirnos llenos, sentirnos que no nos falta, bueno, por lo menos que no nos falta tanto, ¿no? Y, y seguir aprendiendo, ¿no? Eh, bueno, gracias por su participación, que así sea. Que así sea. Gracias, Vilma. Hasta otro momento, hasta luego. Chao. Gracias, que tengan un feliz descanso.